Sí. No, bueno, pues en relación a esto, que la verdad que tú en tu libro, ¿no?, te centras bastante. Em, ¿Cuál es el motivo real por el cual, su hijo Hermenegildo se subleva, no? Porque es una cosa curiosa y que tú comentas así, que al final fue el mayor fracaso, ¿no? De un hombre tan victorioso como Leovigildo, su mayor fracaso va a ser el familiar, ¿no? En este caso, Sí. que un hijo suyo, pues, se subleve contra él y que luego, pues bueno, ayudará en parte, ¿no? Tampoco aquí adelantamos acontecimientos, pero que va a ayudar en parte a que Recaredo, pues, se quede en una mejor posición, ¿no? Después del papel que va a jugar en esta guerra civil. Pero bueno, ¿cuál es el motivo por el cual su hijo se subleva contra su padre? Pues fíjate que si nos vamos al año 573, el año en que se anexiona Savaria, ese año muere el hermano de Leovigildo, Liuba. Y Leovigildo no tiene problema en anexionarse la Galia Goda, quiero decirte, ¿no? Su poder era tan grande que ese mismo año también hace otra cosa, que es promocionar a consortes regni, es decir, a corregentes suyos, a sus hijos, que entonces eran adolescentes. Entonces serían unos chavales de 14, 15, 12, entre 12 y 15 años tendrían los dos. Y los promociona a consortes. Es decir, estaba claro que iban a ser sus herederos. Goswinta no pudo decir ni mu. Nadie se opone a eso porque ya en 573 las victorias de los vigilos son tan rotundas que nadie le puede hacer sombra ya. Bien, ¿por qué se subleva su hijo? Porque un hijo que ha sido ya promovido a consorte regni se subleva. Juan de Víclaro, contemporáneo de los hechos, que los conoció personalmente a todos, a Leovigildo, a Gofinta, a Hermenegildo, a Recaredo, lo dice claramente. Por causa de la facción de la reina Goswinta, es decir, Goswinta mueve hilos, proporciona apoyo y promueve la sublevación de Hermenegildo contra su padre. ¿Por qué? Bueno, muchos historiadores lo han explicado como que Hermenegildo tuvo un ataque de celos de su hermano porque en 578 Recaredo recibe una honra, recibe un regalo honorífico. Su padre funda una ciudad y le da su nombre, Recópolis, ciudad de Recaredo. Pero si escarbamos un poquito en las fuentes, vemos que hay una realidad diferente. Esa realidad es que ese mismo año en que Recópolis era fundada y recibía el nombre de Recaredo, nuestro amigo Hermenegildo se casaba con la nieta de la reina Goswinta. Aquí tenemos un acuerdo entre Goswinta y Leovigildo. Vale, yo acepto que tus hijos te van a heredar, pero tu hijo mayor se casa con mi nieta, con Ingunda. Esto era el premio gordo de la lotería. Es una princesa franca, viene de Austrasia, viene con su comitiva, con un cortejo con tesoros increíbles. Años más tarde, otro cortejo de una princesa franca estaba constituido por 4.000 personas y te llevaba 40 carretas cargadas de tesoros. Estamos hablando de que Hermenegildo no solo recibe una esposa, recibe seguidores armados, recibe tesoros, recibe prestigio y poder, ¿no? De manera que no tenía por qué tener celos de su hermano. Más aún, una vez que se casa es enviado a gobernar la Bética, desde Hispalis, desde Sevilla, la región más rica y populosa del reino. Esto no es de un niño despechado, ¿no? ¿Por qué se subleva entonces? Recuerdo de nuevo a Juan de Víclaro. Por causa de la facción de la reina Goswinta. ¿Por qué? Porque Goswinta movió a Hermenegildo. Está casado con su nieta. ¿Por qué no espera? Al fin y al cabo, el hijo de ambos, su nieto, algún día podrá heredar el trono. Sí, pero lo va a tener que compartir con Recaredo o con los sucesores de Recaredo. Y gente como Goswinta y Hermenegildo no quieren compartir. Dice San Isidoro, que era también contemporáneo, el poder no admite ser compartido. Esa es la explicación. Hermenegildo no quiso esperar. Goswinta no quiso esperar. Cuando Hermenegildo tiene un hijo con la nieta de la reina, con Ingunda, ¿sabes cómo lo llaman? Le llaman Atanagildo. Le ponen el nombre del primer marido de Goswinta. Es toda una declaración de intenciones. Es decir, Goswinta quiere que sea su sangre, que sea ese niño, Atanagildo, el que algún día sea el rey de Hispania. Y para que eso pueda ser posible, Hermenegildo tiene que tener el poder en sus manos ya, y no lo tiene por qué compartir con un Recaredo con el que no quieren tener ningún tipo de compromiso. Por lo tanto, no pueden esperar a que Leovigildo muera. Hay que alzarse antes, hay que disputar el trono antes, hay que disputar el poder antes. Y eso es lo que hace Hermenegildo. En 579, con ese apoyo bajo la mesa de Goswinta, se autoproclama rey en Hispali. Y para conseguir el apoyo de la población hispano-romana, se convierte al catolicismo. Y una vez que se subleva,
como hemos dicho, Hermenegildo, que además lo hace en una de las provincias más ricas del reino visigodo y que además de contar con el apoyo de de la mujer de Es Goswinda, una ¿no? De la raza. mujer de Leovigildo, me parece que también comentas en el libro que cuenta con el apoyo incluso del Imperio Bizantino, ¿no? Y tiene otra serie de aliados que al final lo hacen un bando que así de primeras es el favorito, ¿no? Para ganar esta guerra civil. Sí, sí, es el favorito, sobre todo por la reacción de su padre. Fijaros que ese Leovigildo audaz, que se pone al frente de sus tropas, que combate en primera línea, que toma ciudades al asalto, ese hombre que aprovecha cualquier debilidad del enemigo, eh, que engaña, que arrasa, que asesina sin piedad, ese se queda 2 años mano sobre mano. No hace nada. ¿Por qué no hace nada? Tenía su tropa de veteranos, tenía su ejército, tenía el tesoro. ¿Por qué no hace nada? Y yo la única explicación que le encuentro como historiador y como padre es que queda devastado. Es decir, no se esperaba aquello, que su propia sangre se alzara contra él, que su hijo primogénito se alzara contra él. Lo dejó totalmente descolocado. Yo creo que tuvo una depresión de caballo, vamos, porque no se explica de otra manera. Lo único que hace durante esos 2 primeros años es tomar medidas contradiplomáticas, ¿no? Es decir, intentar maniobrar diplomáticamente para anular eso que tú has dicho, las alianzas de su hijo que son eh, amenazantes y fabulosas, ¿no? Porque ¿qué hace Hermenegildo? Se atrae el apoyo de la población hispano-romana bautizándose, convirtiéndose al catolicismo, amplía su territorio, de la Bética pasa a la Lusitania, se apodera de Mérida, la Emérita, la ciudad más populosa en ese momento de Hispania, ¿no? Y empieza a tejer alianzas con todos los enemigos de su padre, o sea, de su propio pueblo, suevos, francos y romanos de Oriente. Va tejiendo esas alianzas con todos ellos para conseguir su apoyo en la guerra con su padre, que todavía no se ha puesto en marcha, que los 2 primeros años Leovigildo no mueve ni un solo soldado contra su hijo. Él intenta evitar ese enfrentamiento, intenta buscar algún tipo de solución diplomática, política, incluso religiosa, convoca un concilio, como dije antes, termina mostrando su poder militar, fíjate, contra los vascones. 581 va contra los vascones estaban en un primer momento radicados en el Pirineo, a caballo entre Navarra y las zonas limítrofes de Francia, y desde mediados del siglo V están empujando hacia el sur, hacia Pamplona y también hacia el oeste, hacia lo que hoy es el País Vasco, ¿no? Pues Leovigildo en 581 los derrota y para frenar esa expansión funda Vitoriaco, una segunda ciudad, o bien lo que hoy es Vitoria o muy cerca, ¿no? Es decir, esta campaña es un aviso a su hijo, oye, eh, que soy capaz todavía, que no soy un viejo, que me pongo al frente de mis tropas y sigo haciendo lo que siempre he hecho, conseguir victorias. Pero no sirvió de nada, no sirvió de nada. Tuvo que llegar a la guerra y ahora si quieres te hablo de ella, fue una guerra civil durísima, fue la guerra más dura que libró Leovigildo y desgraciadamente la libró contra su propio hijo. Sí, bueno, yo recuerdo la escena de el complot, ¿no? Que su hijo organizó contra su propio padre, que luego, pues, parece ser que Leovigildo tenía seguidores, no seguidores, pero informantes, quiero decir, dentro del ¿Sí? ejército de su hijo, que al final lo avisaron y tal, pero sí, al final yo creo que no hay nada más duro que una guerra civil, porque es que también te divide tus recursos en dos, y todas las bajas que se van a producir en esa guerra civil son tuyas. No es luchar contra los suevos, no es luchar contra Bizancio, no es luchar contra los francos, es luchar contra la mitad de tu reino, ¿no? Que eso es lo más duro. Pero sí, sí, por mí adelante, o sea, puedes describir cómo fue esta incursión que va a realizar Leovigildo sobre el territorio de su hijo, que su hijo, pues, además de formar estas alianzas, también se quedó, ¿no? Un poco, pues, a la espera, ¿no? De que viniera su padre para derrotarlo en su terreno, por así decirlo. Sí, sí, porque Hermenegildo ha conseguido el apoyo de suevos, de los francos en un primer momento, de los romanos, pero al final y de forma efectiva al principio solo los romanos realmente están enviando tropas. Por ejemplo, sabemos que en 582 había 2 generales romanos operando en la zona de la Lusitania junto a las tropas de Hermenegildo. Es decir, al principio los únicos que van a movilizar recursos de forma efectiva, más allá de promesas, son los romanos, los bizantinos, ¿no? Leovigildo al fin se pone en campaña, no le queda otra. Lo ha probado ya todo, ha probado la paciencia, el que su hijo vuelva al redil, entre comillas, el demostrar su fuerza y avisar y decir, oye, que todavía puedo, ¿eh? Y tanto que podía. En 582 se lanza hacia la Lusitania y
le arrebata a su hijo Mérida, Emérita. Y en 583 se lanza al sur. Su hijo tenía consigo, según un contemporáneo, Gregorio de Tours, un ejército de muchos miles de hombres. Pero sabía que su padre le superaba con mucho en habilidad guerrera, ¿no? Estaba esperando a que se le reunieran más efectivos romanos. Miro, rey de los suevos, llegó a tiempo de sumársele también, pero no las tenía todas consigo y por lo tanto se queda en la defensiva en las cercanías de Hispali junto al río Guadalquivir. Y Leovigildo, como siempre, fue el rayo, ¿no? El rayo en la espada. Em, rodea eh, y trata de aislar tanto a las fuerzas de su hijo como a las de Miro. Y es en este momento cuando Hermenegildo le va a tender una emboscada. En el cruce del Guadalquivir, a la altura de lo que hoy es San Juan de Andalfarache, o Set se llamaba entonces, le prepara una celada. Aparentemente le ofreció combate, ocupó con sus tropas el vado del río, pero había ocultado a 300 hombres, a sus mejores 300 hombres. 300 hombres juramentados con un solo propósito. En el momento decisivo de la batalla, caer sobre el lugar donde estuviera Leovigildo combatiendo y darle muerte, llevarle su cabeza a Hermenegildo, ¿no? Y de esa manera, en una sola acción, ganar la guerra civil y el reino para su señor. Lo que pasa es que Leovigildo fue informado, como tú has dicho antes. Sus espías, sus exploradores, lo pusieron al corriente de la estrategia de su hijo y Leovigildo hizo lo que tiene que hacer todo buen líder militar, aparentar que cae en la trampa. Y lo aparentó, se lanzó con todo su ejército, combatió por el vado del río y en el momento decisivo de ese combate, de esa batalla, una batalla durísima, cuando los 300 hombres escogidos de Hermenegildo cayeron sobre donde estaba Leovigildo, este no estaba descuidado, estaba esperándolo. Los recibió y los aplastó, los aniquiló y la batalla al final se convirtió en una matanza. Hermenegildo huyó a uña de caballo, se refugió en Hispali, Miro fue copado, el Miro, el rey de los suevos, fue copado, fue totalmente embolsado y tuvo que rendirse y volvió a Galicia con el rabo entre las piernas y Leovigildo pues se hace con el control de la situación. Tiene que sitiar Hispalis, eso sí, un asedio que dura año y medio. Llega incluso a cortar el Betis, el Guadalquivir. Esto es una hazaña de la ingeniería militar que nos da la medida de lo que ha cambiado. Aquel ejército bueno, que era un grupo de guerreros a caballo que se lanzaba a saquear los campos del enemigo o a tomar ciudades mediante ataques nocturnos, golpes de mano, etcétera, ya no, ya plantea asedios a ciudades tan grandes como Sevilla, como Hispalis, ¿no? Cortando un río tan potente como el Guadalquivir o construyendo o reconstruyendo fortalezas como Itálica. Es decir, ya no estamos hablando de una comitiva, de una mesnada, no, estamos hablando de un ejército con mayúsculas, ¿no? Al punto que Hermenegildo va a tener que optar por huir después de año y medio de asedio de Hispalis en busca de sus aliados, los romanos, los bizantinos, que estaban en Córdoba. Y allí, en última instancia, pues iba a ser traicionado por sus aliados. El traidor fue traicionado. Los romanos llegaron a un acuerdo bajo mano con Leovigildo y a cambio del reconocimiento del territorio romano, de la entrega de las ciudades que antaño había conquistado Leovigildo, como Medina Sidonia, y de quedarse como rehenes a Ingunda, es decir, a la mujer de Hermenegildo, y al nieto de Leovigildo, a Tanagildo. A cambio de todo eso y de una cantidad de oro, pues abandonan a Hermenegildo, que se tiene que tirar a los pies, literalmente, de su padre, a pedir perdón. Y la guerra civil concluye de esta manera en el verano de 584. Sí, tú en el libro comentas cómo creo que se refugia en una iglesia, ¿no? Sí, a las Hermenegildo afueras de Sevilla, sí, sí. Perdón, de Córdoba, sí, sí. y Leovigildo manda a su hijo a Recaredo bueno, A darle garantías, a decirle, a darle póstrate a garantía, los pies a, de nuestro padre y te perdonará la vida. a solicitar su rendición, que este por supuesto acepta y en ese momento ya cuando ya la ha perdido todo ya y después de haber ocasionado pues una debacle, ¿no? Dentro del reino hispano y miles de muertes y demás, entonces sí que implora perdón y Leovigildo le perdona, o sea, le va a respetar la vida y creo que lo manda, creo que comentas que lo manda por aquí, ¿no? Por la costa del Mediterráneo. Sí, a Valencia. De Valencia. Sí, no sabía si era Valencia o Alicante, pero lo manda aquí. Y mientras, con respecto a su madre, a Goswinta, entonces, bueno, a su mujer, no hay ningún tipo de represalia. Ella sigue junto con Leovigildo. Esta es la medida de la fuerza de Goswinta. Es decir, los contemporáneos fueron conscientes de que Goswinta había movido los hilos de la sublevación de Hermenegildo. Nos quedan tres opciones como historiadores ante los escuetos que son los textos. Uno, Leovigildo no fue consciente de esa acción de Goswinta, sino que esto se supo después. Dos, era Vale. consciente pero no pudo hacer nada.
porque Goswinta tenía una posición política tan sólida que moverse contra ella era abrir un nuevo frente en una guerra civil, tener otro frente más. Es decir, la guerra civil ya no solo contra mi hijo, sino contra mi esposa, ¿no? Mm, Y el tercer punto es que ya no solo es que no se supiera esto en vida de Leovigildo, sino que no se supiera sino cuando fue ejecutada Goswinta, que ya fue en época de Recaredo en 589. Yo no lo tengo claro. Yo para mí que sí se supo por lo siguiente, porque mira, en 585, primero, en 582, Leovigildo promete a su hijo con la hija del rey Chilperico. ¿Quién era el rey Chilperico de Neustria? Era un rey franco, pero había sido el esposo de la hija de Goswinta, ¿vale? Y la había asesinado. Es decir, rebobino, Leovigildo en 582 establece el casamiento de su hijo con la hija del asesino de la hija de su mujer. Esto es una patada fuerte, ¿eh? Es decir, tú imagínate que tú le dices a tu mujer, oye, he prometido a mi chico con la hija del asesino de tu hija. No parece algo muy conciliador, ¿verdad? no, Parece más bien una venganza, ¿no? Y sí. en 585 tenemos otra. 585 se intercepta una carta que Leovigildo le envía a Fredegunda. Fredegunda era la mujer de Chilperico y era la otra persona que había instigado el asesinato de la hija de Goswinta. ¿Y sabes lo que dice esa carta? Que Leovigildo le dice, te envío oro para que contrates asesinos que maten a Brunequilda y a su hijo. ¿Quiénes son Brunequilda y su hijo? La otra hija y el nieto de Goswinta. Es decir, en 585, cuando ya Hermenegildo había muerto, cuando hacía ya tiempo que había terminado la guerra civil, Leovigildo seguía maniobrando bajo mano para conseguir la ruina de la familia de Goswinta. Todo esto nos indica que Sí. aquí lo que hubo fue una lucha de poder bajo la mesa, en la sombra. Goswinta levanta a Hermenegildo contra su padre y Leovigildo casa a su otro hijo o pretende casar a su otro hijo con la hija del asesino, de los asesinos de su mujer, o envía oro para que asesinen a la otra hija y al nieto de su mujer. Es decir, la lucha siguió bajo mano y lo único que pasó es que Goswinta era tan poderosa que Leovigildo no podía operar abiertamente contra ella. Ambos maniobraban en la oscuridad porque, Mm. digamos que a la luz no podían atacarse porque hubiera sido la guerra civil absoluta, ¿no? Entonces lo que tenemos es un auténtico juego de tronos, ¿no? Es decir, yo te sonrío y compartimos mesas y celebraciones en palacio y hasta nos vamos a la cama juntos, pero los dos sabemos que a la menor oportunidad vamos a acabar el uno con el otro. Sí, es una pena este tipo de situaciones, pero bueno, por desgracia, pues se han producido bastante a lo largo de la historia. Sí, sí, sí. Y puedes hacer ya pues una recapitulación final de lo que van a ser los últimos años de Leovigildo como rey, una vez que ya pues hemos concluido esta guerra civil. Su Ujú. hijo Hermenegildo, pues en este caso ya está en Valencia, en un primer momento con la vida perdonada, pero vamos a ver ahora que no. Y ya pues una vez que su primogénito pues ya se ha quitado, ¿no? De la herencia, ¿no? Por así decirlo, ya va a ser Recaredo el que va a reemplazarle, ¿no? Una vez muera, pero no sé cómo nos podrías describir, como digo, los últimos años ya de Leovigildo. Claro que sí, claro que Mm, sí. Si en el verano de 584 Leovigildo, una vez más, se había alzado con el éxito, con la victoria, bueno, en ese momento la situación política internacional era favorable porque había conseguido un tratado con los romanos, por ahí nada que perder, había metido en cintura de nuevo a los suevos. Su rey Miro había tenido que volver derrotado y una vez más como vasallo de Leovigildo, y parecía que los reinos francos estaban desactivados, porque el nuevo aliado de Leovigildo, Chilperico de Neustria, parece controlar la situación. Es el rey hegemónico en Francia. De manera que Leovigildo se puede permitir perdonar a su hijo. Lo exilia a Valencia, lo priva de honores, lo tiene allí recluido, pero lo puede mantener vivo. Está claro que es su heredero, porque desde 582 aparece en las monedas junto con él, es Recaredo. Recaredo va a ser su heredero. Claro, esto no era plato de buen gusto, no ya para Hermenegildo, que había sido desposeído después de su fracasada rebelión, sino tampoco para Goswinta. Goswinta ya no tiene ningún candidato al trono de su linaje. Su nieto Atanagildo va camino de Constantinopla. Os recuerdo que Leovigildo lo ha entregado a los bizantinos. No era una situación fácil, ¿no? Y como todo, cambia, cambia. A finales de 584, en septiembre, Chilperico es asesinado.
¿Quién está detrás de ese asesinato? Brunegilda, la hija de Goswinta. Es a la que luego Leovigildo también va a tratar de asesinar. ¿Qué pasa con la princesa que tenía que casarse con Recaredo? Con el hijo bueno, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que su cortejo, con tesoros, con guerreros, con sirvientes que vienen a Hispania y que van a pasar a las manos de Recaredo cuando se case con ella, es interceptado. Y ella nunca va a llegar a Hispania. Y esos tesoros caen en manos de los seguidores de Brunegilda. Esto es una conjura en toda mano, ¿eh? En toda regla. Una conjura de la hija de Gosfinta. Gosfinta probablemente también estuvo en el juego. Pero esto cambiaba la situación. Si Chilperico ya no es rey de Neustria porque ha sido asesinado, si ahora quien predomina es el rey de Austrasia, que es el hijo de Brunegilda, que es nieto de Gosfinta, ya no hay tranquilidad. De hecho, el rey de Borgoña, otro de los tres reinos francos, Gontran, ya está diciendo a todo el mundo que él quiere hacer guerra contra los godos, que él quiere invadir Hispania, que él quiere liberar a Hermenegildo, que él quiere vengarse de Leovigildo. Claro, y los romanos también están moviendo ficha ahora, ¿eh? De manera que lo que era una situación política favorable ahora es de nuevo amenazante. Para colmo, muere Miro, rey de los suevos, su hijo es destronado y el usurpador que se alza en Galicia no reconoce a Leovigildo. Es decir, ahora en todas las fronteras del reino hay peligro. ¿Y qué pasa? Que Hermenegildo, que había sido simplemente un hombre ahora exiliado en Valencia, se puede convertir de nuevo en un arma en manos de los enemigos de Leovigildo y de Recaredo. Si llegan los francos y lo liberan, si llegan los romanos y lo liberan, si él escapa y llega a territorio franco, ¿otra guerra civil? ¿Qué opciones le quedaban a Leovigildo? Pues una terrible. O le dejo un reino tranquilo a Recaredo, a mi hijo menor, Claro. o no. Y dejarle un reino tranquilo a Recaredo implica una cosa, eliminar a Hermenegildo, porque es un peligro continuo y constante, que ya no me puedo permitir. Es llevado a Tarragona y allí es ejecutado. Algunos historiadores dicen que esto lo hizo Recaredo. Yo no me lo creo, porque no creo que alguien como Leovigildo le hubiera consentido a su hijo eso, que actuara sin su consentimiento. Además, una obra, contemporánea, Gregorio Magno, papa, que era amigo de Leandro, que había sido el obispo que había bautizado a Hermenegildo, es decir, que tenía buena información de primera mano, deja claro que es un hombre enviado por Leovigildo, un hombre de la confianza de Leovigildo, uno de sus expatarios, quien viaja de Toledo a Tarraco para ejecutar a Hermenegildo. Por lo tanto, Leovigildo hizo algo que tuvo que partirle el corazón. Ordenó la ejecución de su propio hijo para asegurarle el trono a su otro hijo y para conservar su obra política, que estaba en peligro. ¿Qué hizo a partir de aquí? Fíjate el poder que tiene ahora Leovigildo. Si en 570 tenía 1 millar de hombres, ahora se permite tener 2 ejércitos en campaña contra grandes enemigos. Uno conducido por Recaredo, que en 585 aniquila a los francos. Les causa tales pérdidas que, vamos, espantosas. Más de 4.000 muertos en batalla. Les toma ciudades, les toma fortalezas. Y al mismo tiempo que ese ejército visigodo está operando en Francia, un segundo ejército capitaneado por Leovigildo conquista en una campaña relámpago el reino suevo. Y una flota aniquila una flota flanca en el Cantábrico. Esta es la primera batalla naval de nuestra historia. 585, una flota visigoda intercepta y destruye a una flota franca que iba en apoyo de los suevos. Es decir, en un solo año tiene una victoria naval, la conquista y anexión del reino suevo y las victorias tremendas del ejército visigodo capitaneado por Recaredo contra Borgoña en Francia, en la Francia merovingia. Es decir, el despliegue de poderes impresionante, ¿no? Pues esto fue lo último, porque en mayo de 586 Leovigildo hacía algo extraordinario para un rey godo, que era morirse en la cama. Yo creo que con el corazón roto. Sí, no, y es que es eso, ya tenía su reino más o menos encauzado, estaba todo más o menos bien, y esta rebelión de su hijo otra vez lo vuelve a poner todo patas arriba, se inicia otra vez un periodo de guerras brutales, y es lo que tú has dicho, o sea, es que no se le podía dejar vivo porque estaba claro que era como un símbolo, ¿no? Era como una persona al cual cualquier reino que quisiera debilitar a los visigodos se iba a unir en torno a él. Ya no porque lo apoyasen, sino porque sabían que era algo que, bueno, que podía generar división y le Exacto. podía servir a sus intereses, ¿no? De los bizantinos, de los francos, de los suevos y demás, y estaba claro que no había otra solución.
Sí, Entonces, al final, en sus últimos años de vida, todavía va a tener que estar Leovigildo, pues, asegurándole precisamente al reino a Recaredo, ¿no? Que tú precisamente también creo que lo comentas aquí o lo comentaste en el anterior programa, que su hijo sí que va a poder tener un reino bastante más tranquilo que el de su padre, quitando algún año, ¿no? Que tiene que resolver alguna cosa, pero luego sí que va a poder gozar de mayor tranquilidad, en parte por estas últimas acciones que hace Leovigildo. sí, Eh, sí, sí. pues no, la última cuestión ya del programa era pues que hicieses una recapitulación sobre cuál fue el legado que dejó Leovigildo para la posteridad y por qué consideras tú que fue un personaje tan importante que a ti en lo personal pues te ha merecido el hacer un libro sobre él. Hombre, primero porque ya sus propios contemporáneos ya lo consideraron el rey más importante de los godos. Ya lo consideraron como el verdadero fundador del reino. Fíjate qué bonito que la intitulati oficial de los godos era Res Gotorum, pero siempre es más importante cómo nos ven que cómo nos vemos. Porque si en su corte a él le llamaban Res Gotorum, para los francos merovingios, es decir, para sus vecinos, para un hombre bien informado y culto como era Gregorio de Tours, que era contemporáneo de Leovigildo, Leovigildo era rey de los hispanos. ¿Por qué? Porque quien realmente eh, lleva a cabo una, ¿cómo te diría yo?, una auténtica unificación, ya no solo de territorios, sino también de pueblos, es Leovigildo. Muchos hispanos-romanos ocuparon puestos de primer nivel con Leovigildo. Por ejemplo, el duque Claudio de Lusitania, que va a ser el mejor general de Recaredo, pues hace carrera ya con Leovigildo, ¿no? Como él, otros muchos hispanos-romanos, como Leandro, San Isidoro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, esa división étnica se acaba por completo en Hispania, ¿no? Y aparece una nueva Hispania, que es la que va a cantar San Isidoro, por ejemplo, en su famoso eh, Laus Hispaniae, ¿no? Eh, esa nueva Hispania, que es una Hispania que no olvida a Roma, pero que tiene ya su propia senda, su propia su propio discurrir político, ¿no? Y eso lo genera Leovigildo. Leovigildo, el legado de Leovigildo es Hispania. Es Hispania. No termina él la unificación, ¿de acuerdo? La va a terminar Suintila en 625. Pero quien pone las bases es Leovigildo. Cuando Recaredo en 589 proclama la unión religiosa, está coronando la obra de Leovigildo. Y se va a permitir un reinado mucho más tranquilo, como bien decías antes, precisamente porque lo que había que guerrear ya lo había guerreado Leovigildo. Es decir, quien va uniendo territorios, quien va consolidando el reino, quien crea una administración y un ejército, quien le da al reino un nuevo prestigio que había perdido, es Leovigildo. A partir de ahí sus sucesores completarán la obra. Pero como todo en esta vida, ¿no? Lo complicado es cavar y edificar cimientos. Y eso fue lo que hizo Leovigildo con Hispania, ¿no? Hispania existe en el siglo VI porque la salva, entre comillas, y la construye y la preserva Leovigildo, ¿no? Por eso es el rey más importante del reino visigodo, como ya sabían sus contemporáneos, ¿no? Es un hombre además que tiene no solo la habilidad del guerrero, es el rey guerrero más importante de nuestra historia, pero es también el político que tiene una visión de futuro, que se da cuenta de que los godos solo sobrevivirán si se confunden, si se mezclan, si integran a los hispanos-romanos en un solo pueblo, ¿no? Y el que sabe que tiene que construir un legado político que se base en lo único que realmente había significado prosperidad en el mundo occidental, ¿no? Que era el Imperio Romano. Por eso él recrea Roma en Hispania, ¿no? De manera que su obra política, militar, etcétera, es de un tamaño descomunal. Si a eso le añades que el personaje, pues es un personaje dotado de aristas, ¿no? Es un hombre que lo tiene todo. Es el guerrero, es el señor de hombres, es el político, pero es también el padre fracasado. Es el hombre que tiene un pasado oscuro. Es decir, lo tiene todo como para decir, jope, quiero hacerle una biografía a este hombre. Y yo quería que tuviera una biografía, pues como te decía, ¿no? Es decir, una biografía que no solo relatara lo que hizo, sino que tratara de comprender por qué lo hizo. Sí, pues yo personalmente creo que el objetivo está más que cumplido con el libro Gracias. y a mí me encanta que lo hagas porque me sirve a mí, por supuesto, para aprender, a toda la audiencia que estará viendo esto también, pero a mí que me gusta tanto esta época, ¿no? Ya no solo la Segunda Guerra Mundial, en la que me centro principalmente, pero pues en todos tus libros, aunque bueno, esto se considera ya época medieval, pero bueno, yo intento atraérmelo un poco a la historia antigua, ¿no? Todo Sí, lo sí, que sí. lo puedo arrastrar, porque al final es la herencia, ¿no? De ese mundo por romano. Y nada, pues tengo ahora pendiente también tu libro de
imperios y bárbaros, ¿no? Lo tengo Ujú. por aquí y a ver si le puedo meter mano y en el futuro podemos hacer también otros programas ya un poco antes, ¿no? En esa época ya que yo prefiero del Imperio Romano, pues analizando un poco cuáles fueron los principales enemigos de Roma en cuanto a estas tribus bárbaras, cuál fue la que más problemas le ocasionó y demás, que para mí es un tema súper interesante. Pero lo dicho, vuelvo a enseñar el libro por aquí, lo dejaré en la descripción, que ya digo que está en el top de ventas, con lo cual imagino que también será una satisfacción muy grande para ti. Y nada, Sí. no sé si quieres decir algo más, pero vamos, por mi parte, encantado y darte las gracias por venir. Pues yo darte las gracias a ti, darle las gracias también a tus seguidores que fueron muy cariñosos conmigo en anteriores programas. Pedirles disculpas porque yo, pues por cuestiones de adaptación, ¿no? Por mi ceguera, no puedo participar en los chats, no puedo contestar preguntas, ¿no? De forma, sino a través de otras personas, ¿no? De mi mujer alguna vez, de mis hijos o de ti, ¿no? Mm. Pero que les doy las gracias, que agradecidísimo, que es un placer estar en tu programa, que haces una labor increíble, que yo además soy seguidor tuyo porque aprendo mucho. La Segunda Guerra Mundial es un tema que a mí me apasiona y aprendo y me divierto mucho siguiéndote a ti. Y bueno, lo dicho, darte las gracias y claro que sí, hablamos de bárbaros cuando quieras y encantado de estar siempre aquí en historias bélicas que merecen ser contadas. Pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Hasta Un pronto. abrazo, Sergio, para ti y para todos. Un pequeño inciso. ¿Te has unido ya a nuestro canal de Telegram? Noticias, pequeñas curiosidades que no dan para vídeo, información sobre nuestros próximos viajes, nuestras próximas conferencias, nuestras próximas entrevistas, pero sobre todo la seguridad de que por ahí el mensaje siempre llega. Tienes el link en la descripción de este programa.